problema, identificar las causas y luego las intervenciones que van a resolver el problema en sus causas, no en sus síntomas. Los programas de gasto corriente igual, tenemos que partir de los problemas de la gente y de sus necesidades percibidas. Los programas públicos deben relacionar con la necesidad de la población o con fallas de mercado o con objetivos distributivos. Debemos saber en qué tipo de programa estamos. Y las intervenciones del Estado pueden ser múltiples y de muy variado tipo. ¿Okay? Hay todo tipo de intervenciones imaginables en el Estado. Producción, impuestos y subvenciones para promover y desalentar el sector privado, lo que incluye regulación de monopolios naturales, de externalidades, etc. Y en general toda la regulación de las empresas privadas, que es enorme, ¿okay? Porque hasta el último kiosco necesita licencia de funcionamiento y tiene algún tipo de regulación de su municipalidad. Los programas deben ser evaluados desde el punto de vista de la eficiencia y la distribución. Los programas redistributivos deben evaluarse a partir de los beneficios que efectivamente reciben las personas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos centros poblados creen que hay en el Perú? Piensen en un número que ustedes crean, multiplíquenlo por 5 y ese número digo. A ver si es cierto. ¿Sí? 19.000. A ver, para darles una idea, ¿ya? En 22.000 centros poblados hay por lo menos un colegio. En 22.000 centros poblados hay por lo menos un colegio. O sea, hay mucho más de 22.000 colegios. Porque hay centros poblados que tienen varios, ¿ok? Pero en 22.000 centros poblados en Perú hay por lo menos 22.000 colegios. 65.000. A ver, ¿quién da más? Ok, según el INEI hay 100.000 centros poblados en Perú. La definición del INEI es un poco extensiva, ¿ya? O sea, por ejemplo, si hay una calaca en el medio de la selva, es un centro poblado. Un poco extensivo. Pero si lo acotamos a 3 casas con habitantes, a menos de 50 metros cada una, y definimos con un poco más de precisión, nos salen como 85.000 centros poblados. ¿Ok? Para que tengan una idea de la magnitud de la cantidad de centros poblados, cuando la Telefónica ganó la privatización de nuestra telefonía, el 93, la concesión decía, la Telefónica tiene que poner teléfonos en todo el área de concesión urbana. Y en ese entonces, como ahora, el INEI definía población rural por debajo de 500 habitantes y urbana por encima de 500 habitantes en cada centro poblado. La Telefónica, para no atender nunca los centros poblados rurales, porque claro, imagínense que en centros poblados de 400 habitantes, en 3 años de repente llevan a 500. La Telefónica hubiera tenido que atenderlos. Para zafarse de ese problema, la Telefónica dijo: esta es la lista de centros poblados de menos de 500. Nunca los voy a atender. ¿Okay? Y listó los centros poblados de menos de 500 habitantes. ¿Saben cuántos centros poblados eran en ese entonces? De menos de 500 eran 72.000. Entonces, claro, en el Perú hay como 70.000 centros poblados de menos de 500 habitantes, como 60.000 de menos de 400, como 50.000 de menos de 300, como 30.000 de menos de 100. ¿Okay? Y mucha gente vive en villorrios chiquitos de 100 habitantes, de 50 habitantes, de 200 habitantes. Ese es el Perú. Disperso, ¿okay? En las zonas rurales. Ahora bien, la red de caminos tiene 3 niveles: la red nacional, la red departamental y la red vecinal o rural. Los caminos rurales que atienden a estos 100.000 o 85.000 centros poblados están en muy mala condición en un 70%, es decir, 70.000 kilómetros de caminos rurales se obstruyen en promedio 4 meses por año. Y los 18.000 kilómetros de caminos rurales que están en el programa de caminos rurales solo se obstruyen porque están bien mantenidos y bien rehabilitados 4 días por año. Y hay otros 22.000 que están en una situación intermedia. Entonces, ¿qué ocurre con la población rural? Uno, está dispersa. 2, los caminos que los conectan con el resto del país están en muy malas condiciones, por lo tanto es muy caro llevar los servicios sociales a la población rural, pero ahí vive la población más pobre, que está en situación más adversa. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿cuál es el departamento con más número de pobres? ¿Cuál es? Más número de pobres.
Cajamarca. Muy bien. Huancavelica es el que tiene la mayor tasa de pobreza. ¿Sí? Porque tiene poca población, pero sí un mayor porcentaje en pobreza. Cajamarca tiene menos tasa de pobreza, pero más gente. ¿Okay? Entonces, por eso es que si lo medimos en quién tiene más pobreza, es Cajamarca. Si lo medimos en quién tiene más tasa de pobreza, es Huancavelica. ¿Okay? ¿Por qué ambos departamentos están así? Porque Cajamarca es el que tiene más números rurales, número de población rural, y Huancavelica es el que tiene la mayor tasa de ruralidad. Acá la pobreza está asociada principalmente a la condición de poblador rural. Si medimos la pobreza como la mide el INEGI, 25% de la población del Perú es rural, centros poblados de 500 habitantes para abajo. Si medimos la población rural como la mide el Ministerio de Vivienda y Saneamiento para definir el saneamiento rural, es centros poblados de 2.000 habitantes para abajo. Si lo medimos así, las zonas rurales son 40% de la población total del Perú. Eso quiere decir que si cabe la bomba atómica en Lima, en donde un tercio de la población vive en 300 kilómetros cuadrados, de 67 restante, 40 sería rural. Es decir, contando Lima, la población rural sería mayoritaria. ¿Estamos? En mi opinión, los centros poblados de 2.000 habitantes o menos son rurales. Ya es cuestión de que ustedes vayan y los vean. Estás en un centro poblado de 2.000 habitantes, te das cuenta que es rural. Por eso es que cuando hay un candidato que tiene fuerte apoyo rural, claro, si lo mides como el INEGI lo establece, no crees que su votación es del 5%, pero en verdad es 40%. Por eso casi siempre se subestiman los votos de aquellos que tienen votos rurales. Si lo recalculas con peso de 40%, más o menos te dan los resultados electorales. Entonces, ¿por qué los programas sociales se siguen más a las ciudades cuando los más pobres están en las zonas rurales? Porque es caro atender a los pobres en las zonas rurales, por lo tanto es eficiente atender a los pobres urbanos, porque el costo medio de atenderlos, ¿okay?, es mucho más bajo y puedes llegar a muchos más con menos costo. Y también el costo-beneficio político es más favorable de atender a más personas en las zonas urbanas. Y tienes menos costo-beneficio político cuando atiendes a menos personas a un costo medio más bajo de intervención en las zonas rurales. O sea que si la gente quiere prestar votos, concentran los programas sociales en las zonas urbanas. Cuando se creó el Seguro Integral de Salud, que antes se llamaba Seguro Materno Infantil, que fue un préstamo con el Banco Mundial, se creó para atender el binomio madre-niño rural. Porque ahí la mitad de las madres no tenían parto asistido. Eso generaba una altísima tasa de mortalidad infantil. Conforme evolucionó y se integró con el seguro escolar y lo convirtieron en el SIS, la asignación de recursos ya no fue tan rural, sino empezó a balancearse y ahora es más urbana que rural. Si ustedes lo miran como programa calórico, el 80% de la desnutrición en el Perú está en zonas rurales, solo el 20% en zonas urbanas. Pero si miras la asignación de recursos en los programas calóricos, lo que vas a encontrar es que la asignación es al revés, es 80% en las zonas urbanas y 20% en las zonas rurales. El Estado peruano está dispuesto a gastar 5.800 millones de dólares en una línea de Metro 2 para atender a 400.000 personas en Lima, que vamos a usar la línea 2, pero no está dispuesto a gastar 1.600 millones de dólares para rehabilitar los 70.000 kilómetros de carreteras rurales que podrían conectar a 8 millones de peruanos en situación más pobre con el resto del país y con los mercados. Entonces, si uno mira el gasto, se van a dar cuenta que cuando decíamos, podríamos ser sencillos y eficientes en la tributación, pero equitativos en la promoción del gasto, nos falta mucho terreno por recorrer. ¿Okay? Nos falta mucho terreno por recorrer. Es verdad que ha habido mejoras en la presión de cobertura en sí, es importante. Sí, es verdad que es importante que suban los sueldos de los médicos en el interior, es importante. No digo que no haya avances, pero en general todavía no podemos sustentar que, mirado la situación de los que están en peor condición en zonas rurales, hay una asignación del gasto social que privilegia a la población de zonas rurales versus los pobres urbanos, que son menos y están en bastante mejor condición que los pobres rurales. Entonces todavía en el gasto también estamos sesgados más a la eficiencia, atender a más con costos medios más bajos,
que a la distribución, llegando con costos medios más altos a los que están en situación más adversa. Los programas deben evaluarse desde el punto de vista de los objetivos propuestos. Y finalmente hay que estudiar cómo el proceso público influye en la formulación y ejecución de los programas públicos. Y este tema, que se parece a una de las áreas del gobierno, la última, es un tema curiosamente poco estudiado. Es muy poco estudiado los problemas que vienen del proceso político y que afectan la formulación y ejecución de los programas. Es muy poco estudiado. En algunos casos, por ejemplo, la presión de la opinión pública en muchas regiones fuerza a las autoridades a ejecutar proyectos que no son los mejores. El caso de Olmos en Lambayeque. Para los lambayecanos, Olmos era lo máximo, era la panacea que iba a llevar a Lambayeque al desarrollo. Y hoy día, después de que han hecho la mitad del túnel y una parte de la obra, se sienten completamente defraudados porque no pasa nada. Y las tierras se las dieron a extranjeros, por lo cual hay un problema mayúsculo. En general, por ejemplo, el gasto de los grandes proyectos energéticos es muy discutible. Han costado $30.000 o $50.000 por hectárea. San Lorenzo, Majes, Olmos, Chavimochi, etc. Y hemos ampliado las hectáreas, todas con baja productividad. Perú tiene mucho más hectáreas cultivables que Chile y Colombia. Colombia y Chile, en áreas más pequeñas, tecnificaron el agro y lo densificaron. Y sin tener que hacer monstruosas inversiones para mover el agua que se iba del Atlántico al Pacífico y irrigar la costa desértica, es decir, con menos áreas de cultivo, exportan 5 veces el valor de las exportaciones peruanas, porque priorizaron la tecnificación de la tierra, no la ampliación de la frontera agrícola. En mi opinión, en el Perú se optó por ampliar la frontera agrícola por la presión de las grandes constructoras, no por la necesidad de desarrollo de los campesinos de la costa o de los agricultores de la costa. Entonces, claro, muchas veces intereses particulares influyen en esto. Y de pronto el Estado hace cosas raras o elefantes blancos. Eso ocurre en Perú y en un montón de lugares. Si quieren ver un libro divertido en cómo el sur de México estalló por la interferencia política sobre la inversión pública, lean el libro de Oppenheimer que se llama México en la frontera del caos. Entonces te narra dramáticamente cosas que en el Perú también pasan. ¿No? Te dicen, ¿por qué en el estado de Chiapas se puso el aeropuerto de Chiapas en el único lugar donde hay neblina? Porque las tierras eran del gobernador que era del mismo partido que el ministro de Transportes. Entonces el Estado Nacional le compró las tierras al gobernador, pusieron el aeropuerto para beneficiar al gobernador en el único lugar donde hay neblina, con lo cual los aviones no podían bajar la mitad de los días. ¿No? No fue la mitad de los días, en esa época. No había todavía. Hoy día seguramente ya tenemos un control de tráfico que les permite aterrizar. Luego, los mayas son todos chiquititos, 1,50 m. Y para beneficiar a los constructores les pusieron canchas de básquet gigantescas como unos aros de básquet tipo NBA que los mayas ni siquiera podían tirar allí. Y el teatro que le pusieron para la ópera en la capital de Chiapas, Chiapas está en altura, la construyeron con aire acondicionado, cuando en ese lugar tan frío no se necesita. Y así les podré seguir dando ejemplos. Obviamente la revolución de los zapatecos comenzó durante el gobierno de Salinas de Gortari en Chiapas porque la gente estaba indignada, porque toda la inversión pública estaba interferida por el proceso político. Y eso le hace a lo que tú planteaste, ¿no es cierto? Lo institucional. En Japón y en Francia tenemos burocracias duras, seleccionadas con fuertes mecanismos de mérito. No cualquier funcionario público en Japón o en Francia. El ministro de Hacienda japonés tiene que haber sido el número 1 en la Universidad de Tokio, en la facultad, número 1 en el curso del Ministerio de Hacienda y ser número 1 a través del tiempo hasta llegar al ministro de Hacienda. En Japón se organiza de una forma tal que para ellos el ministro de Hacienda tiene que ser el japonés más inteligente y más preparado. Mérito. Al ministro de Hacienda no llegas por favor político ni por otro mecanismo. ¿Okay? En Japón al ministro de Hacienda llegas porque eres el mejor durante un montón de tiempo. Y los japoneses consideran que su ministro de Hacienda siempre es el japonés más inteligente. Aún así, en Japón, con todo y burocracia dura, o en Francia, con todo y burocracia dura, de vez en cuando hay corrupción. Porque siempre hay algunos cargos de confianza que de pronto en Japón se les ocurre hacer un puerto el triple grande de lo que necesita. Eso ocurre, pero ocurre infrecuentemente. ¿Okay? Ocurre infrecuentemente, porque hay sistema
selección, concurso, mérito, estabilidad. Y los burócratas tienen mecanismos para defenderse, aparte de que están súper bien preparados, tienen maneras de defenderse de la interferencia política que se produce a través de los cargos políticos o de confianza. Pero también esos cargos políticos de confianza son pocos. Acá cargo de confianza es hasta director general. En España ningún director general es cargo de confianza. Es un cargo que ellos llaman mixto, es decir, el ministro de Transportes y Obras Públicas en España pone un director general, pero no puede tener a su pata de partido. ¿Ok? Hay una lista de funcionarios que cumplen los requisitos y él dentro de esa lista escoge al director general o al viceministro. Es como en Perú el viceministro de Cancillería. En el Perú el viceministro de la Cancillería tiene que ser un funcionario de carrera diplomática. No puede ser un X que traiga de otro lado. Pero es el único sector en que el viceministro es un funcionario de carrera. En el Perú solo hay carrera pública clara en la Cancillería y en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y en el Banco Central de Reserva. En todo lo demás, hasta viceministros, directores generales, subdirectores, todos son cargos de confianza. En un gobierno regional peor. Todos los cargos son de confianza. El MEF también. Solo que el MEF se cuida más de retener a su gente. ¿Okay? Se cuida más de retener a su gente y hay una parte personal nombrada, pero los cargos son de confianza. Y en el MEF tú no estás obligado a poner a un funcionario de carrera del MEF como director general o viceministro. Ojo, tú puedes traer viceministros de fuera. De hecho, los viceministros son de fuera. Ok, entonces la mayoría